Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Volvemos otra vez con nuestra querida sección de cómo respira un poema. Esa sección que tanto estáis demandando, que tanto esperáis, y la verdad es que para mí es un orgullo recibir tantas y tantas y tantas felicitaciones por haber tenido una idea que no tiene tampoco mayor historia, que simplemente es eh, darle a la poesía el espacio que quizás no tiene y se merece. Hoy tenemos con nosotros a Juan de Beatriz. Juan de Beatriz, nacido en Lorca en 1994 y es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Hizo un máster en estudios literarios y teatrales en la Universidad de Granada. Recibió el premio Certamen Literario María Agustina en el 2018, Premio Internacional de Investigación Literaria Revista Crátera en el 2019 y ya tenemos su primer libro galardonado con el 21º Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, que lleva el título Cantar qué, editado en Pretextos, por supuesto. Este libro, por supuesto, también lo tenéis en la librería La Montaña Mágica. Para todos aquellos que queráis acercaros y conocer a esta, ¿por qué no decirlo?, nueva voz poética que emerge de la tierra murciana y tierra lorquina, nunca mejor dicho. Para mí es un honor, es un placer que Juan esté aquí con nosotros y nos va a traer pues a uno de los grandísimos que ya le estábamos echando en falta, que es nada más y nada menos que a José Ángel Valente, nuestro gallego más internacional, vamos, por decirlo de alguna manera, o uno de los más internacionales. A José Ángel Valente le tengo yo un cariño especial. Yo disfruté y sigo disfrutando muchísimo de su poesía. Yo creo que es uno de los poetas que más arriesgó y que más profundidad le dio a la lengua castellana en términos poéticos. Yo creo que es un poeta que todavía, aún desde mi punto de vista, no se le reconoce el aporte enorme que hizo a la poesía española. No sé si por su estancia en Ginebra, su larga estancia en Ginebra, no lo sé, la verdad. No entro en estos debates, esto ya es cosa de discusiones quizás de barras de bar o de otro tipo de academia también. O de academia, sí, bueno, que al final también puede ser una barra de bar, una academia, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí tenemos a Juan de Beatriz. Encantado de verdad de tenerte. Juan, tú nos traes a este enorme poeta y yo te cedo la palabra, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, Vicente, por invitarme a este espacio que has creado tan interesante en la virtualidad, porque como decíamos antes, off the record, estos sitios son el futuro. La pandemia será el pedal que acelere nuestro ingreso en la virtualidad. Quizás lo más interesante es que yo salude desde Córdoba, donde me encuentro ahora mismo, acabando ya mi estancia en la residencia de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, que ha sido una suerte que ya toca su fin, muy fecunda, una experiencia interdisciplinar y única, un sueño quijotesco que tuvo en su día Antonio Gala y que ha permitido extenderlo al resto de jóvenes creadores del mundo de habla hispana. Yo, cuando me dijiste que si quería hacer esta historia, inmediatamente acepté y también inmediatamente se me vino a la cabeza José Ángel Valente como figura a presentar, porque sin duda ocupa un lugar privilegiado en ese altarcito literario que cada uno de los que leemos solemos crearnos, ¿no? En intimidad. Para mí Valente cambió de una forma radical mi forma de entender la poesía, la escritura, el texto y, por qué no decirlo también, quizá la vida. Y, y bueno, voy a intentar aproximarlo a aquellos que pulsen clic en este vídeo. José Lezama Lima, el poeta cubano,
dijo sobre Valente que no había poeta en el mundo de habla hispana más en el centro de su espacio germinativo, con la precisión de la flor, de la ceniza y del cuerpo que cae. Esta reflexión lezamiana sobre la obra de Valente nos da cuenta de la altura, de la talla del poeta que estamos tratando ahora. No solo fue poeta, traductor y ensayista, no solo es eso, Valente, o la figura que vamos a presentar en los siguientes minutos, es casi en sí mismo un continente literario, o a mi juicio, a mi humilde parecer, una de las más altas cotas de la poesía en habla hispana del siglo XX. Su obra ha sido llamada a ser etiquetada como la obra del Paul Celan de las letras españolas, que no es peccata minuta. Por eso, como digo, es difícil, ¿no?, sintetizar en 15 minutos esta figura tan potente. Desde el ámbito académico también ha sido suficientemente visibilizada. Se han hecho 11 tesis doctorales sobre Valente. Hay documentales. Hace poco en Filming había un documental que se grabó y se subió hace muy poco, Decir Lugar. Hay entrevistas en YouTube. Hay ensayos tanto académicos y sesudos como divulgativos. Está, por ejemplo, ese famoso que tiene Gamoneda de Valente, texto y contexto. También hay una cátedra que se creó en vida del poeta, dirigida por Claudio Rodríguez Fer, que está en la Universidad de Santiago de Compostela, cátedra de Estética y Poesía José Ángel Valente. Por lo tanto, ya casi que esta obra se acerca peligrosamente a eso que Humberto Eco llamaba la sobrelectura o la sobreinterpretación. De esta forma, creo que lo más operativo no será que yo en 15 minutos, de forma apresurada y a salto de mata, trate de presentar esta personalidad, su vida y su obra, sino más bien tratar humildemente de responder a una pregunta, que es simplemente cómo se acerca o cómo recibe un escritor o un poeta joven, millennial o Z, como ahora se dice, la obra tan críptica y tan hermética de José Ángel Valente. ¿Cómo nos relacionamos los jóvenes con su obra? Por lo tanto, voy a organizar en 4 bloques esta presentación, girando alrededor constantemente de textos, de fragmentos de su obra, pero sin duda desde un punto de vista muy personal, muy intuitivo y muy subjetivo. En primer lugar, voy a explicar cómo llegué yo a este autor y por qué me quedé en él. Sin duda, pues en la carrera tuve constancia, tuve noticias de su existencia, se leyeron algunos textos en la asignatura que en cuarto de carrera se da sobre poesía del siglo XX, pero mi acercamiento a su obra, mi aterrizaje, fue de forma accidental y azarosa. Es como se produce siempre el acercamiento a esas obras que están predestinadas a caer sobre tus manos. Paseaba yo hace ya muchos años por la biblioteca de mi pueblo, Pilar Barnet, y cayó, como digo, en mis manos un poemario extraño, sin portada y con el título emborronado en gris, sin el nombre del autor. Un libro blanco, pequeño, raro, editado en Cátedra, primerísima edición, una joya. Su título era Mandorla. Cuando empecé a leerlo, me sorprendió y ahí había algo que interpelaba directamente a mi emoción y que dialogaba humanamente y sensiblemente conmigo, por su potencia contenida del lenguaje, por su erotismo desbordado, casi húmedo, y por ese despliegue de símbolos místicos y judío-cristianos, pero tan bien traído y tan humano. Desde el título ya se nos da la clave interpretativa, Mandorla. Por cierto, fue publicado en el año 82, 1982. Mandorla son muchas cosas. Es almendra en italiano, es un verso de Paul Celan que antecede el libro entero, y dice en la almendra, ¿qué había en la almendra? La nada. También es en el ábside de la iglesia románica, es el Pantocrator, donde se incrusta la figura del Padre y del Hijo. Simbólicamente, en los estudios de simbología, la mandorla también es la vulva femenina, o metafóricamente la herida, ¿no? Esa generadora de muerte y de vida.
Y como dato curioso, yo hice un pequeño estudio, una cosa así muy sencilla, que mandé cuando todavía vivía a la Gaia Ciencia y lo publicaron en red, un estudio sobre Mandorla y el erotismo, y descubrí que la plaza de San Pedro, del Vaticano, tiene forma de mandorla. Es decir, son dos círculos, lo voy a enseñar aquí a cámara, no sé si se verá, son dos círculos interseccionados por su centro, y justo ese espacio de incertidumbre que se genera en entre los dos es la almendra. Por lo tanto, en la cuna de fe de Occidente hay una almendra, hay una herida. Como podemos ver, todo está atravesado y plagado de símbolos. Voy a leeros un poema de Mandorla, un par de ellos porque son cortitos. El primero se titula Yanúa. Qué luminosa desrazón haber engendrado el amor. Sobre la espesa, procesional ceniza de los días y el desleído gris de los perseguidores, el fragante estallido de tu azul. Verdad no tuve que no fuera tuya, ni extrema latitud en donde al cabo no amaneciera tibio tu desnudo, ni territorio donde tú no fueras el centro y la extensión. Qué luminosa desrazón el simple acto de abrir tú misma el cerco y una puerta hacia adentro de ti que nunca más encontraré cerrada. Voy a leer también otro poema del mismo libro, quizá por tender puentes. En este poema siempre he encontrado una resonancia o una correlación con unos versos famosos de Luis García Montero, pese a que aquí hay contienda, hay beef literario claro. En los versos de Montero es ese de verte desnuda es comprender el hueco de mis manos, ¿verdad? Pero Valente escribe, quizá a mi juicio, muy cerca de esos versos, pero explicados de una forma completamente a su aire, ¿no? Dice, el poema se titula La forma. Extensión de tu cuerpo en los espejos, hacia mis manos cóncavas de ti. Bueno, yo identifico cierta sintonía, cierto aire de familia. Otro libro, y avanzando, no quiero perder tiempo, no andarme con rodeos, quiero ser lo más conciso posible. Voy a leer unos poemas de otro libro que después me dio el paso a adentrarme de lleno a la obra de Valente. Se titula No amanece el cantor. Este fue un libro durísimo, escrito del dolor, que Valente escribe a raíz de la muerte de su hijo. Su hijo tenía, bueno, ciertos problemas con la droga, esto es un secreto a voces, y a raíz de la muerte de sobredosis de su hijo, escribe este libro, que la verdad es que es un libro que se mueve prácticamente. Por cierto, no lo he dicho, voy a leer todos los fragmentos que lea, que forman parte de esta obra. Estamos en una librería, esto es interesante. Galaxia Gutenberg, poesía completa, José Ángel Valente, un imprescindible en cualquier biblioteca del amante de la poesía. Luego también leeré un fragmentito corto de esta obra, en Tusquets, Las palabras de la tribu, José Ángel Valente. No sé si se ve bien más o menos, ¿vale? Muy bien, se ve muy bien. Perfecto, de acuerdo. Bueno, seguimos con No amanece el cantor y ese tono elegíaco a la muerte de su hijo. Dice uno de sus textos: soy débil, no sé dónde apoyarme. Vacío está de todo ser el aire. No estás, no estoy. Qué giratorio el cuerpo de la nada. Otro texto, ninguno tiene título. Tiento las sombras a la caída de la tarde, en la plenitud solar de la mañana, despierto o bien en sueños y tal vez adelanto los brazos ante mí, palpo el ciego perfil que no consigo nombrar. Creo que he visto seres que amo aún y que ya nunca volveré a ver, o no me reconocerán ellos a mí, pues ¿quién podría ahora reconocer a quién cuando tú
ya no estás, y el último verano arrastró hacia lo lejos tus imágenes, muy lejos, y con ellas la sola referencia cierta a lo visible. Y un último texto que para mí es uno de los más demoledores de este libro, uno de los más apretados, tampoco tiene título, y dice: recuerdo, no amanece el cantor, el libro del que estoy leyendo. Lentas siguen las lunas a las lunas, como cede a la luz, los días a los días, el párpado tenaz al mismo sueño. Vivir es fácil, arduo sobrevivir a lo vivido. A continuación voy a intentar, en la medida de lo posible, explicar el que para mí es uno de los conceptos cardinales dentro de la concepción valentiana de lo poético, que es el de la escritura como indeterminación. Valente dijo en algún sitio eso de que la palabra poética deja al lenguaje estándar en un punto cero, en una situación de indeterminación máxima o de infinita libertad. Es decir, la poesía lleva al lenguaje a una situación extrema, según Valente. ¿Y qué significa todo esto tan complejo en apariencia? Para entender la génesis o la genealogía de conceptos y de estudios que Valente manejaba, pues él era sin duda un poeta crítico y un estudioso, hay que recorrer como 4 pequeños asideros. El primero sería la lírica sanjuanista, de la que Valente era un gran estudioso, y él sin duda tenía grabado a fuego ese verso tan famoso del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz que dice: un no sé qué que quedan balbuciendo. Bueno, ciertamente ese no sé qué ha sido utilizado por la crítica para explicar en un sentido amplio la poesía, ¿no? El je ne sais quoi, el no sé qué, el no saber. Pero en Valente el giro que se le da es el siguiente. Para Valente se trata del no saber de la poesía, se trata de un no saber que sabe. Es una ignorancia con conciencia de sí mismo. Avanzando, también habría que agarrarse a la mística del vacío, el orientalismo. Nos vamos ahora a los territorios de Asia. Valente de allí recoge el concepto del tokonoma de la arquitectura japonesa, la idea del cielo vacío de China, el sufismo arabizante de Ibn Arabi y de tantos otros místicos sufí, o la tradición mística de los siglos de oro de Miguel de Molins o de Teresa de Jesús. Con todos estos conceptos y todas estas herramientas, Valente llega a la concepción o a la clarividencia de que escribir es un acto de conocimiento, una aventura del conocimiento, y por lo tanto es un ejercicio de no saber. Escribir es no saber. La escritura es un viaje en el que se va sabiendo, que habita en el gerundio. Por eso, en un poema de Mandorla, también podemos leer eso que dice: escribir no es hacer, sino aposentarse, estar. Para José Ángel Valente, la posición común del poeta es la espera, y esto lo toma también del taoísmo, de Lao Tse. El poeta para Valente se parece al chameleon poet, que esto lo toma de Keats, al camaleón poeta, y al orador, al orante, al cantor, que tiene la figura, representa la figura del árbol axial con las manos ofrecidas al cielo en posición del que pide. Y las dos características tanto del camaleón como del poeta como del orante para Valente es que los tres tienen la capacidad de vaciarse de yo. El poeta no tiene identidad y su máxima aspiración es vaciar su interioridad para permitir que el universo y que el lenguaje hable a través de sí. Valente lo dice de una forma muy bonita. Dice: el poeta debe vaciar su sí mismo, su interioridad, para dar cabida a que se manifieste el lenguaje poético. Hay que permitir que el lenguaje hable en el lenguaje, que la palabra signifique por sí misma. Entonces, desde mi punto de vista, y intentando sintetizar todo esto,
El poema, en términos valentianos, comienza en los límites justos de lo comunicable, en el extremo del lenguaje o en la frontera del sentido, en su propia eliminación o inmolación. Como vemos, retornamos al origen de esta pequeña explicación. Hay un ser que no es, un no ser que es, un no saber que sabe, el bien, el mal, el yin y el yang, pero con reconciliación de los opuestos. Pues Valente, al margen de los maniqueísmos de Occidente, ya sea el cuerpo y el alma de Platón o el sujeto y el objeto de Descartes, Valente apostaba por una mirada para nada eurocéntrica, muy cercana al oriental y que permite reconciliar los términos opuestos. Y por eso Valente es un escritor del límite, como se ha solido decir. Es un escritor que apuesta por la escritura que nace del balbuceo, de la cesación de la escritura, de no escribir. En esto me recuerda o en parte a Vilamata, cuando dice, Vilamata, que quien lo haya leído sabe, que todas sus novelas giran en torno a escritores que no escriben o que atraviesan un periodo de mal de escritura o algo así, ¿no? El mal de Montano, que lo llama él. Claro, pues Vilamata lo sintetiza todo de una forma magnífica, que es escribir es dejar de escribir. Bueno, pues probablemente Valente suscribiría esta idea. Bueno, para ejemplificar esto que cuento tan extraño y tan sesudo, voy a leer un fragmento de material memoria, si lo encuentro, que concretamente de la última parte de este libro, que se titula 5 fragmentos para Antoni Tàpies. Bueno, Valente tuvo una gran relación con este pintor, con este artista plástico, al igual que con tantos otros. También mantenía una buena relación con Chillida, con Antonio Saura. Bueno, la crítica ha interpretado que a partir de material memoria, la obra de Valente empieza a apretarse como nunca antes se había visto en las letras españolas desde San Juan de la Cruz. Valente, a partir de esta obra de material memoria publicada en el 78, creo que es una fecha fácil de recordar, empieza a recoger más que nunca el legado espiritual y poético de San Juan. Leo. Quizá el solo ejercicio radical del arte sea un ejercicio de retracción. Crear no es un acto de poder. Poder y creación se niegan. Es un acto de aceptación o reconocimiento. Crear lleva el signo de la feminidad. No es acto de penetración en la materia, sino pasión de ser penetrado por ella. Crear es generar un estado de disponibilidad, en el que la primera cosa creada es el vacío. Pues lo único que el artista acaso crea es el espacio de la creación. Y en el espacio de la creación no hay nada para que algo pueda ser en él creado. La creación de la nada es el principio absoluto de toda creación. Y cito un fragmento de Miguel de Molinos que dice: dijo Dios, brote la nada, y alzó la mano derecha hasta ocultar la mirada y quedó la nada hecha. El estado de creación es igual al Wu Wei en la práctica del Tao, estado de no acción, no interferencia, de atención suprema a los movimientos del universo y a la respiración de la materia. Y adelanto un poco para llegar al punto en el que dice: estado de creación y espacio de la creación. Un día traté de llegar directamente al silencio. Escribe Antoni Tàpies. El silencio o la nada, el lugar de la materia interiorizada, lugar de la iluminación. Y ahora leo justo lo que yo quería leer. Mucha poesía ha sentido la tentación del silencio, porque el poema tiende por naturaleza al silencio, o lo contiene como materia natural, poética, arte de la composición del silencio. Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio. Y creo que esto es suficientemente transparente como para seguir dando vueltas en torno a su idea filosófica, mística de lo poético. Avanzamos. Valente, voy a intentar hablar de cuál fue su postura moral literaria frente a los resortes del poder lírico, del poder poético institucional.
Él valoró mucho la figura de Lezama Lima, al que consideró el maestro cantor, uno de sus grandes referentes, porque Lezama Lima resistió con mucha fuerza y mucha elegancia frente al bloqueo y al exilio interior al que fue sometido en Cuba. Y esto Valente lo aplaudió. Normalmente la crítica ha intentado encasillar a José Ángel en la generación del 50 primero y después en lo que se llamó la poesía del silencio. Sobre la poesía del 50, sobre la generación del 50, Valente solía hacer una broma, y era que a él esta expresión o este sintagma del grupo del 50 le recordaban a 50 jinetes a caballo que vienen detrás persiguiéndolo, ¿no? Valente no comulgaba con ruedas de molino, ni con componendas, ni con cenáculos, ni con corrillos literarios. No les interesaban para nada los mentideros, aunque aquí haya cierta contradicción, pues todos sabemos que Valente luego fue nombrado ya muy viejito doctor honoris causa y es un autor multipremiado, premio Donay, 2 veces premio de la crítica, premio nacional, premio Reina Sofía, premio Príncipe de Asturias, bueno, en fin, casi todos los premios que se pueden acumular él los tuvo. Pero no obstante, para Valente el destino del poeta era la soledad. Y yo creo que también la contradicción es interesante, porque de la contradicción surgen cosas nuevas, ¿no? Surge un nuevo estado de pensamiento, un nuevo estado de cosas. Como digo, el destino del poeta es la soledad, y Valente definía los conceptos de generación o grupo como la salvaguarda del mediocre, como el sostén de las mediocridades, donde se amparan las voces menores o aquellos que no tienen verdadera voz poética, una voz interesante, en aquellos otros que sí que tienen voz y que irradian fuerza, ¿no? en el grupo. Por eso Valente dice que lo interesante para él era la solitaria carrera del corredor de fondo, tomándolo de una obra, una novela, y luego también de una película famosa del free cinema inglés que se llama tal cual, La soledad del corredor de fondo. Y para los desconfiados, solo hace falta recordar que Valente al final de su vida, pudiendo haber elegido irse a vivir a Madrid o a Barcelona o cualquier foco de poder cultural, de movimiento artístico, él no. Le dijeron que en Málaga había muchos poetas y decidió pasar los últimos años de su vida escribiendo en Almería. Y no ya en el centro de Almería, sino en el barrio de La Chanca, que para el que no lo sepa, es un barrio multicultural y obrero, muy humilde, desde el que Valente escribió y pensó políticamente el barrio, el desierto, la mística y la poética. Quizás aquí, creo que vamos bien de tiempo, en principio, ¿no? Sería interesantísimo hablar de la independencia del artista y del concepto de riesgo, que antes lo nombrabas tú, que vivió con mucha radicalidad, con mucho riesgo. Sí, ciertamente, y ahora va a hablar Valente. Para él, la poesía y el consejo que le da al joven es que no tenga miedo a imitar, a engancharse y entrar a estudiar sin paliativo a las grandes voces, ella y ellos, de la tradición literaria, a riesgo del descalabro, sin importar que se equivoque uno, sin importar que te engulla su propia voz. Valente lo decía de forma rotunda. Hay que escribir periculosamente, hay que escribir sin importarnos el riesgo. Y una vez más, aquí me acuerdo, me viene a la memoria, Enrique Vilamata, cuando en alguna que otra entrevista dice que, bueno, que él, uno de los conceptos que hay que descartar de los diccionarios de los escritores que empiezan, de los jóvenes, incluso también de los establecidos, es el del riesgo. Porque, bueno, si no ha funcionado el primer libro, ¿qué más da que no funcionen los demás? Hay que imponer la suerte de uno, hay que imponer tu propia idea literaria. Bolaño también decía algo parecido, Roberto Bolaño, cuando hablaba de la definición de la poesía. En esa bellísima entrevista que hay en YouTube, para el que no la conozca, invito a que la teclee, La belleza del pensar, Roberto Bolaño. Dice Bolaño ahí que la poesía es el gesto del adolescente frágil e inerme, que se juega lo poco que tiene por algo que desconoce y que generalmente pierde. Esa idea de jugarte casi la vida y la salud, de hecho Bolaño se la jugó y la perdió, por la escritura, por esa apuesta al cero, a todo o nada, sin riesgo, sin importar el riesgo, esa es la aventura de lo poético. Aquí, para ejemplificar lo dicho, voy a leer un
un pequeño fragmento del librito este de las palabras de la tribu, que es una recopilación de artículos y ensayos de Valente. Concretamente voy a leer unos fragmentitos muy breves, no me quiero hacer pesado, de su ensayo Tendencia y Estilo. Esto es muy interesante lo que dice aquí. Diferencia entre escritores y escritoras de tendencia y escritoras de estilo. Escritores de moda y escritores de originalidad. Leo. Nada hay que amenace más gravemente a un joven escritor que el tiránico formalismo de la tendencia. Sobre todo cuando ésta se presenta socapa de lucha generacional de lo nuevo contra lo viejo. El lado en que esa lucha corresponde al escritor es evidente, pero no ha de confundirse en ningún caso lo nuevo con la moda. Esta última puede ser no solo una ganga inevitable de lo nuevo, sino obstáculo que impida su real manifestación. El instinto de lo nuevo se da en el escritor original, el de la moda en el snob, es decir, en aquel que no tiene nobleza. Y un poco más adelante dice, el estilo no es más que la capacidad del medio verbal para producirse en cada momento, en función de un determinado contenido de realidad y para no existir en la obra más que en función de ese contenido. Entonces diferencia entre dos cuestiones que son un poco sesudas, un poco complejas, que son el a priori estético y el a priori ideológico. Y dice, el a priori estético hace prevalecer la autonomía del medio verbal. El estilo desaparece entonces y se convierte en manera. El a priori ideológico hace prevalecer la autonomía del tema. El estilo desaparece a sí mismo y se convierte en esquematismo demostrativo. Y sentencia concluyente, Valente. Y dice, y justamente en la capacidad de alojar ese contenido y de producirse única y exclusivamente en función de él, y no en virtud de supuestas categorías estéticas o en razón de la oportunidad o incluso necesidad de ciertos temas, es ahí precisamente donde reside la virtud del estilo. Y quería leer esto como un pequeño recordatorio a mí mismo en primer lugar y a todos los compañeros y compañeras de generación, para que no nos perdamos en tematismo, en contenido, y que apostemos por una radicalidad de estilo. Y por último, ya con este pequeño bloque temático a cabo, voy a intentar desde mi cortísimo alcance de mira o desde mi intuición lectora, trazar o bosquejar muy tímidamente, pues no hay estudio serio detrás, cuáles serían las voces o las cotas que han recibido la influencia de Valente en la actualidad. Bueno, en primer lugar, las más evidentes son Ada Sala, sobre todo la primera Ada Sala, la que ganó el Hiperión, la de Variaciones en Blanco, la de Esto no es el silencio. Por afinidad personal, su amigo Andrés Sánchez Robaina, el propio Antonio Gamoneda. Por afinidad teórica y sensibilidad intelectual, Clara Jané, también es una escritora contemporánea que toma el relevo valentiano, o que comenzó incluso junto a Valente por practicar una escritura mística. Pero dos nombres quizá más interesantes y que pasan más desapercibidos son, un punto más jóvenes que los anteriores, son los de Abraham Grajera, escritor extremeño, también publicado en Pretexto. Reivindico la obra de Grajera, soy un absoluto admirador de su poesía, solo tiene 3 libritos publicados y ha sido con ellos una de las voces más singulares y más interesantes de toda la poesía en español. Grajera no es ningún secreto, él lo ha dicho en varias entrevistas, que Valente es uno de los autores a los que regresa constantemente. Y luego, el otro nombre, el otro autor sería Agustín Fernández Mayo. Fernández Mayo, sobre todo en Carne de Píxel, no es que imite a Valente, es que directamente cita a Valente en una de sus obras, lo nombra como un resorte imprescindible de su poética. Voy a leer, de hecho, un pequeño fragmento de Carne de Píxel, Pixel Flesh, en el que Fernández Mayo cita al gallego. Los dos gallegos, por cierto. Asusta pensar que el mundo construido por los amantes sea tan microscópico como larvado e incomunicable. Pero es lo único que nos salva de otro susto de iguales dimensiones, que es la muerte. La acera se hizo más verde porque otra luz apareció entre nosotros. Circunvalamos la ciudad en silencio. Llovía. Me invitaste a un lucky, a fuego.
No recuerdo si nos besamos. Te quise tanto y tan de verdad, te dije. Después, cada cual subió sus propias escaleras hacia leyes de la noche que convergen en alambres, insomnios. A mi pesar, literatura. Lo que vi en tus ojos corre el peligro de olvidarse, porque ni nadie lo había visto, ni nadie lo verá ya, y por destruir el silencio repetí mentalmente la cita de aquel libro de Valente que un día te dejé en el buzón de voz. Hablaba de la única evidencia impalpable, de qué si no, la noche que me dijiste de dónde vienes cuando regresé del WC y al contestar ya dormías. Soñabas un futuro necesariamente mejor. Después, ya digo, cada cual hacia sus propias escaleras, objeto de impredecible y doble dirección, microscopía que elaboran los amantes, replicantes de un código de barras que jamás llegamos a vivir. Leo por la parte que me toca, que creo que es necesario, edición en 6 Parral, Nadie se llamará como yo, Agustín Fernández Mayo, toda su poesía completa. Y ya con esto acabo. Quizás, pues, lo típico sería que dijese que la obra de Valente cumple una circularidad absoluta. Pues la crítica, y creo que él mismo también en alguna ocasión lo dijo, que el primer verso de su primer poema, del primer libro, A modo de esperanza, entronca con el último haiku de Fragmentos de un libro futuro, que es el libro que se publica póstumamente. Pues en el primer verso dice: cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. Ahí estaba el símbolo del desierto. Y la crítica ha dicho que está íntimamente relacionado con el último haiku, que dice: cima del canto, el ruiseñor y tú ya sois lo mismo. Pero bueno, como he intentado huir de espacios comunes, voy a mantenerme firme hasta el último momento, y el último texto que voy a leeros es de ese libro, Fragmentos de un libro futuro. Y con la lectura de este texto, en principio, ya acabo. Dice: de ti no quedan más que estos fragmentos rotos. Que alguien los recoja con amor. Te deseo. Los tenga junto a sí y no los deje totalmente morir en esta noche de voraces sombras donde tú, ya indefenso, todavía palpitas. Pues por mi parte esto es todo. Estoy encantado de haber hecho la presentación del amigo de María Zambrano, de Saura, de Ullán, de Goytisolo, poeta, traductor, ensayista, pensador de la palabra, palabra que se piensa, explorador de la ceniza, de la materia, del centro y el misterio. Para mí, y desde mi punto de vista, uno de los más altos poetas que ha caminado nunca bajo la estrella, José Ángel Valente. Y un placer, Vicente, por haberme dado este espacio. Nada, Juan, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá todos los jóvenes hoy día puedan acercarse a la figura de Valente, puedan acercarse desde esa visión tan elaborada que tú nos has regalado. De verdad ha sido un regalo toda esta intervención. Quedará para la posteridad, eso ya te lo digo. Lo has hecho, de verdad, lo has bordado, Juan. Muchas felicidades. Y animaros a todos a leer a Valente y animaros a leer a Juan de Beatriz, porque tiene muchísimo futuro, ya os lo digo yo. Así que, Juan, de verdad, un abrazo muy grande de corazón, un beso gigante, y aquí tienes tu casa en Cartagena. Ojalá podamos vernos pronto. Con una cervecita de por medio. Claro que sí. Chao. Venga, chao, muchas gracias. Chao.